Cáncer de estómago. ¿Qué es? El cáncer de estómago es una enfermedad por la que se forman células malignas, o también conocidas como cancerosas, en el revestimiento del estómago. La pared del estómago se compone de 5 capas de tejido. De la capa más interna a la más externa, las capas de la pared del estómago son las siguientes: mucosa, submucosa, músculo, subserosa y serosa. El cáncer de estómago comienza en la mucosa y a medida que crece se disemina a las otras capas del estómago. Etiología. No se sabe exactamente cuáles son las causas del cáncer de estómago. La mayoría de los tipos de cáncer de estómago empiezan cuando algo daña el revestimiento interno de este órgano. Algunos ejemplos incluyen una infección de estómago, tener reflujo ácido por mucho tiempo y comer muchos alimentos salados. Sin embargo, no todas las personas con estos factores de riesgo presentan cáncer de estómago. Se necesita investigar más para determinar la causa exacta. Las células cancerosas del estómago pueden invadir y destruir tejidos sanos del cuerpo. Es posible que crezcan más profundamente en la pared del estómago. Con el tiempo, las células cancerosas pueden desprenderse y diseminarse a otras partes del cuerpo. Cuando las células cancerosas se diseminan a otras partes del cuerpo, esto se llama metástasis. Epidemiología. El cáncer de estómago afecta principalmente a las personas de edad avanzada. Al momento del diagnóstico, la edad promedio de las personas es de 68 años. Alrededor de 6 de cada 10 personas diagnosticadas con cáncer de estómago cada año tienen 65 años o más. El riesgo de que un hombre padezca cáncer de estómago en el transcurso de su vida es alrededor de 1 en 96. Para las mujeres, la probabilidad es de alrededor de 1 en 152. Sin embargo, el riesgo de cada persona también se puede afectar por otros factores. Factores de riesgo. Género. Es más común en hombres que en mujeres. Edad. Más de 50 años aumentan bruscamente las probabilidades. Origen étnico. Geografía. Debido a que, a escala mundial, el cáncer de estómago es más común en Japón, China, Europa Oriental y del Sur, América Central y del Sur. Tabaquismo, infección por Helicobacter pylori y sobrepeso u obesidad. Fisiopatogenia. Estadio 0, carcinoma in situ. Se encuentran las células anormales en la mucosa, que sería la capa más interna de la pared del estómago. Es posible que estas células anormales se vuelvan cancerosas y se diseminen al tejido normal cercano. Estadio 1. Se divide en estadio 1A y 1B. En el 1A, el cáncer se formó en la mucosa de la pared del estómago y es posible que se haya diseminado a la submucosa. En el 1B se encuentra una de las siguientes situaciones. El cáncer se formó en la mucosa de la pared del estómago y es posible que se haya diseminado a la submucosa. El cáncer se diseminó a 1 o 2 ganglios linfáticos cercanos. El cáncer se formó en la mucosa de la pared del estómago y se diseminó a la capa de músculo. Estadio 2. Se divide en estadio 2A y 2B. En el estadio 2A se encuentra una de las siguientes situaciones. Es posible que el cáncer se haya diseminado a la submucosa del estómago. El cáncer se diseminó hasta 3 o 6 ganglios linfáticos cercanos. El cáncer se diseminó a la capa músculo de la pared del estómago. El cáncer se diseminó a 1 o 2 ganglios linfáticos cercanos. O el cáncer se diseminó a la subserosa, que es la capa del tejido conjuntivo, junto a la capa del músculo de la pared del estómago. En el estadio 2B se encuentra una de las siguientes. Es posible que el cáncer se haya diseminado a la submucosa del estómago. El cáncer se diseminó hasta 7 a 15 ganglios linfáticos cercanos. El cáncer se diseminó a la capa del músculo de la pared del estómago. El cáncer se diseminó hasta 3 a 6 ganglios linfáticos cercanos. El cáncer se diseminó a la subserosa del estómago. El cáncer se diseminó a 1 o 2 ganglios linfáticos cercanos. O el cáncer se diseminó a la serosa, capa más externa de la pared del estómago. Estadio 3. Se divide en los estadios 3A, 3B y 3C.
En el estadio 3A se encuentra una de las siguientes situaciones. El cáncer se diseminó a la capa de músculo del estómago. El cáncer se diseminó hasta 7 a 15 ganglios linfáticos cercanos. El cáncer se diseminó a la subserosa del estómago. El cáncer se diseminó hasta 3 a 6 ganglios linfáticos cercanos. El cáncer se diseminó a la serosa del estómago. El cáncer se diseminó hasta 1 a 6 ganglios linfáticos cercanos. O bien, el cáncer se diseminó a órganos cercanos como el vaso, el colon, el hígado, el diafragma, el páncreas, la pared del abdomen, la glándula suprarrenal, el riñón, el intestino delgado o la pared posterior del abdomen. En el estadio 3B se pueden encontrar las siguientes situaciones. Es posible que el cáncer se haya diseminado a la submucosa o a la capa del músculo de la pared del estómago. El cáncer se diseminó a 16 o más ganglios linfáticos cercanos. El cáncer se diseminó a la subserosa o a la serosa del estómago. El cáncer se diseminó hasta 7 a 15 ganglios linfáticos cercanos. O el cáncer se diseminó desde el estómago hasta órganos cercanos, como el vaso, el colon, el hígado, el diafragma, el páncreas, la pared del abdomen, glándula suprarrenal, el riñón, el intestino delgado o la pared posterior del abdomen. El cáncer se diseminó hasta 1 a 6 ganglios linfáticos cercanos. En el estadio 3C se encuentran las siguientes situaciones. El cáncer se diseminó a la subserosa o a la serosa del estómago. El cáncer se diseminó a 16 o más ganglios linfáticos cercanos. O el cáncer se diseminó desde el estómago hasta órganos cercanos, como el vaso, el colon, el hígado, el diafragma, el páncreas, la pared del abdomen, la glándula suprarrenal, el riñón, el intestino delgado o la parte posterior del abdomen. El cáncer se diseminó a 7 o más ganglios linfáticos cercanos. Y en el estadio 4, el cáncer se diseminó a otras partes del cuerpo, como los pulmones, el hígado, ganglios linfáticos distantes y el tejido que reviste la pared del abdomen. Cuadro clínico. Algunos signos y síntomas que se podrían presentar son dificultad para tragar, dolor abdominal, sensación de hinchazón abdominal después de comer, sensación de saciedad después de comer cantidades pequeñas de comida, no tener hambre cuando se espera tenerla, acidez estomacal, indigestión, náuseas, vómitos, pérdida involuntaria de peso, sentirse muy cansado o heces de color negro. Diagnóstico. Algunas de las maneras para poder diagnosticar cáncer de estómago podrían ser las siguientes. Una de ellas es examen físico y antecedentes de salud, que consiste en un examen del cuerpo para revisar el estado general de salud del paciente e identificar cualquier signo de enfermedad, como masas o cualquier otra cosa que parezca anormal. También se toman datos sobre los hábitos de salud y los antecedentes de enfermedades y tratamientos anteriores. Otro tipo de diagnóstico podría ser la tomografía computarizada, que consiste en un procedimiento para el que se toma una serie de imágenes detalladas del interior del cuerpo desde ángulos diferentes. Las imágenes se crean con una computadora conectada a una máquina de rayos X. Se inyecta un tinte en una vena o se ingiere a fin de que los órganos o los tejidos se destaquen de forma más clara. Endoscopía superior. Este es otro tipo de diagnóstico, el cual es un procedimiento que se hace para observar el interior del esófago, el estómago y el duodeno, con el fin de determinar si hay áreas anormales en algunos de estos órganos. Se introduce un endoscopio, el cual es un instrumento en forma de tubo con luz y un lente para observar. Se introduce por la boca, pasando por la garganta hasta el esófago. Otra manera de diagnosticar cáncer de estómago sería mediante concentraciones de pepsinógeno sérico. Es una prueba para medir las concentraciones de pepsinógeno en la sangre. Las concentraciones bajas de pepsinógeno son un signo de atrofia gástrica crónica, la cual puede producir cáncer de estómago. Y por último está la fotofluorografía con bario, que es una serie de rayos X del esófago y el estómago. El paciente toma un líquido que contiene bario, que es un compuesto metálico blanco plateado que cubre el esófago y el estómago en la medida en que se ingiere.
Se toman fotografías de las imágenes por rayos X. Esto facilita la observación de los órganos, lo cual hace posible ver el movimiento de los órganos sin exponer al paciente a más radiación. Tratamiento. Uno de los tratamientos para el cáncer de estómago podría ser la cirugía, debido a que la cirugía es el tratamiento más común para todos los estadios del cáncer de estómago. Se pueden llegar a utilizar los siguientes tipos de cirugía, ya sea una gastrectomía subtotal o una gastrectomía total. Ahora, si el tumor obstruye el estómago, pero el cáncer no se puede extirpar por completo mediante cirugía estándar, es posible usar uno de los siguientes procedimientos, que sería una colocación de endoprótesis endoluminal, terapia láser endoluminal o gastroyeyunostomía. La quimioterapia. Debido a que este es un tratamiento del cáncer en el que se usan medicamentos para interrumpir la formación de células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o al impedir su multiplicación. Otro tipo de tratamiento también sería la resección endoscópica de mucosa. Este es un procedimiento sin cirugía en el que se usa un endoscopio para extirpar el cáncer en estadio temprano y bultos precancerosos del revestimiento del tubo digestivo. La radioterapia. Debido a que este es un tratamiento del cáncer para el que se usan rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para destruir las células cancerosas o impedir que se multipliquen. La quimiorradiación, que combina quimioterapia y radioterapia para aumentar los efectos de ambas terapias en el cuerpo. La quimiorradiación que se administra después de la cirugía para disminuir el riesgo de que el cáncer vuelva se llama terapia adyuvante. Otros tipos de tratamiento sería la terapia dirigida. Este es un tipo de tratamiento para el que se utilizan medicamentos u otras sustancias a fin de identificar y atacar células cancerosas específicas, sin dañar las células normales. Se utilizan anticuerpos monoclonales o inhibidores multicinasa. Abordaje nutricional. Algunas de las recomendaciones si el paciente llegara a presentar desnutrición sería ingestas pequeñas y frecuentes, de 6 a 10 al día. Aprovechar los momentos de mayor apetito para aumentar la ingesta. Frecuentemente en el desayuno. Se debe realizar una adecuada adaptación de la dieta y su consistencia según la sintomatología. Si llegara a presentar náuseas o vómitos, se recomienda priorizar alimentos secos, como pan tostado o galletas. Evitar grasas, fritos, alimentos ácidos y olores fuertes. Tomar los líquidos separados de las comidas en pequeños sorbos. En caso de que presente mucositis, se recomienda una ingesta fraccionada y enriquecida, una dieta blanda, jugosa, cremosa o triturada, hidratación abundante, adecuada higiene bucal y evitar irritantes, ya sean picantes, especias, alimentos ácidos, salados, muy fríos o muy calientes. Y en caso de que llegara a presentar diarrea, se recomienda asegurar una hidratación adecuada, en pequeñas cantidades, pero de forma continua. Ingestas pequeñas y frecuentes, de 6 a 10 comidas al día. Técnicas de cocinado sencillas, alimentos a temperatura ambiente, evitando temperaturas extremas. Evitar alimentos ricos en fibra insoluble, como legumbres enteras, cereales integrales o fruta con piel. Evitar irritantes, estimulantes y bebidas con gas.